Bueno, buenas tardes para todo el mundo. La semana pasada nosotros terminamos nuestra unidad número 3 vinculada con la ciencia y su contexto, para ubicarnos un poco dónde estamos parados en el programa de la materia. Recordemos que nosotros hemos presentado en la clase número 1 tres grandes ejes de trabajo. Por un lado, el asunto de ubicar la ciencia en el sistema de conocimientos o de prácticas, ¿sí? Y ubicarla en el contexto en el que ella surge, ¿sí? Es decir, por un lado, no tratar de o no pretender conocer a la ciencia de manera aislada, ¿sí? Por eso decíamos que el primer eje que íbamos a trabajar era desarrollar la ciencia en el marco de las relaciones que la ciencia tiene con otras formas de saber, con otros contextos del conocimiento. Y eso lo fuimos haciendo a partir del trabajo sobre los métodos para fijar creencias y lo completamos por el momento con la parte del contexto histórico en el que la ciencia también surge, tratando de revisar un poco algunas prenociones que suelen existir en torno al tema de la ciencia y el contexto en el que surge, que a veces despierta cierto desconcierto. El segundo eje estaba vinculado con concebir a la ciencia como un proceso, ¿sí? Y en eso también, de alguna manera, hemos venido trabajando tanto cuando mencionamos el tema de los métodos como un desarrollo de las modalidades del conocimiento que derivan o que llegan a desarrollarse finalmente en el campo de lo científico. Y también lo desarrollamos de alguna manera cuando hicimos referencia en esta unidad número 3 al carácter histórico y a esto de que la ciencia no está desde siempre, de que aparece vinculada con un proceso que la lleva a ser lo que es, esto que llamamos el resto de la película del fotograma último. Y nuestro último eje, que es el de concebir a la ciencia como una encrucijada entre sujeto y objeto, también lo hemos estado de alguna manera tematizando, aunque no lo hemos todavía desarrollado plenamente, pero sí lo hemos tematizado, cuando tomamos esa tesis de Samaja de que cada uno de los métodos supone también modos de existencia, ¿sí? Posicionamientos subjetivos. En este escenario nosotros, hasta la semana pasada, con la unidad número 3, hemos presentado, hemos terminado de desarrollar lo que queríamos mencionar. Vamos a volver sobre esos puntos porque nos parece muy interesante esas discusiones, pero hemos tratado de ubicar a la ciencia en ese contexto específico que hace surgir no solo la práctica científica como un modo de hacer, sino también a un objeto científico que es la experiencia empírica de la ciencia y a una forma del sujeto, a su experiencia en la intimidad, a su relación con la intimidad en la relación con la naturaleza, en la relación con el objeto, ¿sí? Que emergen en estas relaciones jurídicas del mundo moderno que hemos desarrollado y que hemos asociado con el mundo de la burguesía, con el mundo del naciente capitalismo. El objeto de la unidad número 4 es el de empezar ya ahora a desarrollar internamente algunos elementos del conocimiento científico específicamente, desarrollar, ahora que ya hemos dado una imagen del momento en el que surge, de con quiénes está, de con quién coexiste, con cómo y con quiénes coexiste la ciencia, ahora sí vamos a tratar de desarrollar algunas características que se consideran propiamente científicas y vamos a tratar de ver hasta qué punto podemos considerarlas efectivamente exclusivas de la ciencia o en qué medida podemos considerarlas exclusivas. Por lo tanto, el objetivo del encuentro de hoy, que arrancamos hoy, es presentar un poco la profundización que vamos a arrancar a hacer en torno al conocimiento científico que hasta ahora nosotros hemos mencionado en el contexto de los métodos para fijar creencias, y lo que vamos a tratar ahora de hacer es empezar a tratar de desarrollar las cualidades que tiene la ciencia en términos de el proceso que la caracteriza, el producto que ella genera y los contextos donde se realizan. De algún modo estos procesos circulan o son necesarios este tipo de productos. Esto es un poco lo que vamos a hacer en esta unidad número 4, que hoy comenzamos presentando
un tópico muy importante para mi modo de ver, que es empezando a tematizar un poco el asunto de si la ciencia puede ser caracterizada de alguna manera unitaria. Es decir, si podemos decir que la ciencia tiene alguna característica homogénea en todas sus versiones posibles. Esa va a ser la pregunta que vamos a abordar, que la vamos a intentar abordar y responder y exponer a partir del texto de Samaja Padre, Epistemología y Metodología, el capítulo parte 1 que ustedes van a empezar a trabajar con los profesores de prácticos en la clase de hoy. La pregunta que vamos a dejar instalada es esta, vamos a tratar de ver si la ciencia o es una sola, o hay una sola ciencia, o tantas ciencias como disciplinas científicas existen. Es decir, si lo queremos llevar a otro campo, cuando los lingüistas como Saussure se preguntaban, por ejemplo, la cuestión de la relación entre la lengua y el habla, es decir, el problema de la lengua. ¿Existe el idioma de una cultura? ¿Hay algo llamado el idioma? ¿O hay tantas versiones del idioma como hablantes? Si lo queremos llevar al campo del diseño, la pregunta podría ser esta. ¿Existe el objeto? ¿El objeto es una entidad homogénea que permite unificar los usos de muchos individuos, o hay tantos objetos como usos le dan las personas a las cosas con las que interactúan, ¿no? Esta es un poco la pregunta que nos hacemos en torno a si la cosa que tenemos delante tiene alguna característica que podemos decir que es objetiva, ¿sí? Que podemos llamar propia de la cosa independientemente de los desvíos que podamos encontrar motivados por diversos tipos de razones. Esta es la pregunta que nos vamos a hacer. A esta pregunta la han intentado responder en el campo de la ciencia diversas personalidades en el siglo XIX y XX, y sigue habiendo todavía, vamos a llamarlo así, en términos extremos, dos grandes propuestas, dos grandes versiones, que se llaman pluralismo metodológico o científico, o monismo metodológico o científico, que quiere decir básicamente que la ciencia es plural y múltiple, que hay tantas versiones científicas como disciplinas hay, o la versión monista, no. El modo de hacer científico es uno solo, ¿sí? Para el pluralismo metodológico, que surge fundamentalmente del campo de las ciencias sociales en el siglo XIX y XX, sobre todo de manos de los desarrollos teóricos de un señor llamado Weber, que propone que las disciplinas de las ciencias sociales no pueden compartir sus maneras de hacer con el de las ciencias naturales por el tipo de objeto con el que trabajan, por el tipo de productos que ellas pueden generar, por los instrumentos que usan, por el tipo de interpretaciones que hacen, y por lo tanto no es genuino, no es posible ni deseable reducir a una única manera de hacer las cosas la riqueza de las diversidades que cada disciplina aporta, de manera tal que en esa diversidad disciplinar, que podría ser equivalente a la diversidad de los usos de los individuos que utilizan los objetos, o la diversidad de los hablantes, está la riqueza del idioma, sería, ¿sí? Ahora, si en la diversidad de hablantes está la riqueza del idioma, hablar del idioma parece una especie de oxímoron, porque pareciera que sería contradictorio. Si hay diversidad de hablantes y cada hablante habla de manera singular y con su propia especificidad, y no hay algo común entre ellos, decir que eso hace a la riqueza del idioma es como decir que la mucha diversidad de algo, es decir, las muchas maneras en las que se puede presentar una cosa, hacen a la cosa, que efectivamente es una expresión que parece posible, pero que cuando la queremos pensar entra en cortocircuito si nos ponemos muy radicales con el concepto de la diversidad, porque si resulta que la diversidad es tanta que ya no queda cosa común entre lo diverso, entonces resulta que no podemos siquiera llamarle cosa a esa diversidad más que de un modo convencional, más que es el nombre que usamos para llamarle al conjunto de los diversos. El conjunto de los usos diversos de cada hablante vamos a llamarle idioma. Ahora, el idioma en sí mismo, al margen de los usos diversos, no es nada, ¿sí? Esto sería un poco la idea. Esta es la versión pluralista de la concepción científica, en donde las disciplinas científicas serían equivalentes, si uno quiere, a
las personas, donde cada persona es un mundo singular, lo que una hace no lo puede hacer otra, lo que a una le sirve no le sirve a la otra, lo que una prefiere no prefiere otra, de manera tal que no podemos generalizar en torno a las disciplinas porque cada disciplina tiene lógicas internas que son incompatibles unas con las otras. No habría entonces un modo científico, sino tantas modalidades posibles y abiertas posiblemente a nuevas disciplinas como disciplinas se integren. Esta sería un poco la idea. Frente a esta propuesta, siguió estando y sigue estando una propuesta que es anterior en realidad al pluralismo porque viene del campo de las ciencias naturales, sobre todo de la física, que es la idea de que en realidad la ciencia es un modo de hacer que queda instituido por la disciplina más desarrollada que termina de algún modo construyendo los preceptos científicos para el resto de las disciplinas que deberán acomodarse, deberán subordinarse a la lógica de esa disciplina gobernante, a esa disciplina aristocrática que en el campo de las ciencias naturales fue la física. Digo, la física como es la primer ciencia natural que se consagra de manera extraordinaria con la mecánica de Newton, etcétera, etcétera, aparece como la quinta esencia del método científico, del modo científico del conocer. Por lo tanto, sus maneras de trabajar, sus cuantificaciones, sus mecanismos de explicación, sus intentos de establecer relaciones causales, etc., parecen ser la única posibilidad científica, de manera tal que quien no copie, quien no imite, quien no se pliegue a los proyectos de la física, en el sentido de cuantificar, establecer relaciones causales y establecer leyes generales, no haría ciencia. Bueno, esto, por supuesto, así presentado de esta manera, con esta caricatura, es insostenible. Pero bueno, esto sigue estando de alguna manera en las discusiones epistemológicas, cuando se dice que la ciencia es una sola y que es de alguna manera aquella modalidad, aquella forma. Digo, como cuando uno dice, por ejemplo, ¿cómo se instalan las modas? ¿No? Pensemos en la moda en el sentido de la vestimenta. Uno puede decir, la moda es lo que cada quien viste. Sería el ejemplo pluralista. Bueno, eso sabemos que no es la moda realmente. La moda, de hecho, el término técnico de moda quiere decir lo más usado. ¿Sí? Si es lo más usado, quiere decir lo que usa la mayoría. Ahora, uno podría preguntarse, ¿cómo surge ese uso de la mayoría? ¿Cómo sucede que la mayoría use algo? ¿Es una casualidad? Bueno, en el mundo del mercado en el que vivimos no es una casualidad. Las tendencias no son casualidades. Las tendencias surgen a partir de lo que en el campo de la informática se llama viralización y en el campo de la moda era la influencia de los medios hegemónicos. De manera tal que el hecho de que la mayoría use cierta vestimenta, uno lo puede explicar diciendo es porque la mayoría se viste como se viste la clase más ilustrada, por ejemplo. ¿Sí? En el campo del arte se ha dicho bastante que el gusto de la mayoría, que el gusto instituido, que el gusto transformado en institución es el gusto de la clase culta, el gusto de la burguesía ilustrada, ¿sí? Que impone sus maneras y su estética como gusto universal. ¿Sí? En este sentido, diríamos que desde este punto de vista, la moda sería el hecho de copiar o de imitar el gusto de aquella clase social, que en este caso es la burguesía ilustrada, que se ha encumbrado no solamente en el poder económico, sino fundamentalmente en el poder simbólico. ¿Sí? En este sentido, ¿qué quiero decir con el poder simbólico? Que no solamente tiene dinero, sino que además está considerada prestigiosa y que maneja de alguna manera los resortes para inculcar representaciones en otros. Eso es poder simbólico. En este sentido, la moda explicada de esta manera implicaría que la mayoría usa tal cosa no porque le gusta, no porque es su manera de usar las cosas, sino porque de alguna manera imita el gusto más desarrollado. Esta sería la versión monista en el campo de la moda o en el campo de la estética, equivalente a lo que sucede en el campo de la ciencia.
decía que en el campo de la ciencia parece insostenible esta caricatura, en el campo del arte no parece tan insostenible, parece que estamos bastante acostumbrados a creernos que el gusto genuino, el arte auténtico, el arte con mayúscula, el arte, el arte que no tiene dudas, el arte sobre el cual nadie puede dudar, nadie puede cuestionar, es obviamente el arte de la clase culta, el arte de lo que se llama la alta cultura, que resulta que hoy adjudicamos no una clase en términos solamente económicos, sino a una especie de espíritu capaz de gozar de esas experiencias muy elevadas, pero que en el origen social no existieron desde siempre y tienen que ver con la burguesía. Digo, esta es la cosa interesante que tiene el tema del monismo. Ahora bien, obviamente esta versión monista corre las de perder frente al pluralismo porque tiene una mirada increíblemente reduccionista, negadora de la diversidad y de lo rico que tiene la particularidad de cada disciplina, porque nadie va a dudar de que cada disciplina tiene sus maneras, efectivamente tiene un objeto. Lo que hace, ustedes ya saben, yo no necesito decírselos, o quizás no lo saben técnicamente, no lo saben desde el punto de vista conceptual, pero supongo yo que si ustedes se han anotado en una carrera como diseño industrial, es porque sospechan, entienden, suponen, olfatean, intuyen que el diseño industrial no es lo mismo ni que la arquitectura, ni que la ingeniería, ni que el arte. ¿Sí? Que hay algo de la especificidad del diseño industrial en su proceso, en su manera de pensar, en su manera de hacer, que no puede reducirse a lo que dicen los arquitectos, que no puede reducirse a lo que dice un ingeniero. Digo, está bien, podemos tener elementos comunes, pero no podemos reducirlo, porque si no, no hay carrera de diseño industrial, sino el diseño industrial es solamente una materia dentro de una carrera que es la única carrera genuina, que sería o arquitectura o ingeniería o la que fuere, ¿sí? En este sentido, a nadie se le escapa esta idea tan elemental de que la diversidad de las disciplinas no puede ser soslayada. ¿Sí? En este sentido, el monismo parece insostenible. Por eso, creer que la ciencia en principio es una sola cosa parece cosa de niños, parece cosa de gente no madura, de gente no sensata. Pero nosotros vamos a proponer una versión monista de la ciencia. Lo que pasa es que vamos a elegir una versión monista muy particular, que es la versión monista no reduccionista. Nuestra versión monista no reduccionista, que es la que propone Samaja en el texto Epistemología y Metodología, que es un intento de producir una vía media, sostiene que el hacer de la ciencia no surge del hacer de una disciplina. No es que hay una disciplina de la cual emana la cientificidad como si fuera una sustancia divina, como si fuese el árbol ardiente en el desierto, sino que la física misma ha podido desarrollar esa cientificidad, como la han desarrollado también otros campos, más tarde, más temprano, por participar de contextos prácticos, históricos, sociales y económicos y políticos que atraviesan toda la producción cultural de esa sociedad, no solamente el de la física. Es decir, la física es ciencia no por ser física, sino por ser práctica de conocimiento en el mundo del capitalismo tardío. En este sentido, para Samaja, el modo de la ciencia es uno. No hay diversidad de versiones científicas en este sentido, en un sentido fuerte de la palabra. Sí hay, por supuesto, para Samaja, técnicas propias de cada disciplina. Samaja va a diferenciar la palabra técnica, que son propias de cada disciplina, los estilos, podríamos llamarlo, de cada disciplina, que son inconmensurables, que tienen que ver con el objeto con el cual trabajan, el estilo de trabajo, las modalidades del pensamiento, las maneras de interpretar, como si dijéramos la mandíbula con la cual cada persona mastica esa realidad en particular. El modo en el que yo muerdo la manzana puede ser la misma que mordés vos, pero nadie muerde igual porque las mandíbulas no son iguales. ¿Sí? En este sentido, Samaja dice, está claro que cada disciplina muerde la realidad con su mandíbula, con su estilo, con su manera, pero muerde a partir de una modalidad particular que implica una actividad común de todos los que mordemos, que es la actividad del comer. El comer una manzana se diferencia del pintar una manzana, se diferencia del jugar a la pelota con una manzana. Digo, en el sentido, mientras sea que todos comemos la manzana,
va a haber algo que en tanto somos seres humanos vamos a hacer de manera compartida. Esta es un poco la idea. De manera que para Samaja divide o distingue, más que divide, la palabra técnicas en plural. Las técnicas son diversas e inconmensurables probablemente, o al menos no necesariamente compartibles, de la palabra método científico en mayúscula, que para Samaja es uno solo. El método o el modo de hacer de la ciencia es uno y el mismo para todas las disciplinas científicas, para todas las disciplinas particulares, en tanto y en cuanto quieran ser científicas. De la misma manera que nosotros en el comienzo de nuestra materia intentamos encontrar lo que tenían en común los conocimientos diversos que ustedes presentaron. ¿Se acuerdan que ustedes presentaron una serie de conocimientos de contenidos muy diversos cada uno? Pero nosotros intentamos encontrar si había algo común en todos ellos, por lo cual los llamábamos conocimientos. Y creo que logramos encontrar algo común. Bueno, Samaja va a proponer hacer lo mismo en el campo de la ciencia. Va a decir, bueno, está claro que la ciencia del diseño, la ciencia de la biología, la ciencia, o mejor dicho, la biología como ciencia, el diseño como actividad científica, la física como actividad científica, la historia como actividad científica, serán distintas en términos del sustantivo, en términos de lo biología, lo física, lo diseño, pero no en términos del adjetivo. En términos de lo científico, ahí es donde entran en común. Cuando nosotros decimos Juan es un ser humano, Pablo es un ser humano, Martín es un ser humano, Martín, Juan, Pablo, Fernando, Malena, Roberta, son distintos entre sí. Pero en tanto son seres humanos, en ese adjetivo aparece lo común. Bueno, Samaja va a proponer que las disciplinas, en tanto científicas, se encuentran en comunidad. Y para eso va a proponer que la ciencia sí tiene una característica formal, una estructura formal, que es invariante y que se presenta igual en cada disciplina, por muy diversa que sea, en tanto la disciplina pretende hacer ciencia. Porque tiene que ver no con la disciplina, sino con los contextos en los que se hace, con las modalidades en las que se lo realiza y por el tipo de necesidad social que tiene, ¿sí? Esta estructura que Samaja llama las invariantes o la estructura invariante del proceso de la investigación científica, reconoce tres ejes. El eje de lo que Samaja va a llamar el objeto o producto a generarse, el proceso que está vinculado con el método y el curso de acciones que se realizan para generar ese producto, y las condiciones o medios donde se realizan esos procesos que generan esos productos, ¿sí? Y cada uno de estos ejes reconoce dos elementos: el eje del producto u objeto. La palabra objeto o producto viene así separada porque el objeto es lo que yo planifico como producto y el producto es la llegada final que yo realizo. Es decir, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del conocimiento decíamos que el conocimiento en tanto representación me permite a mí planificar e identificar de antemano un producto que voy a generar, aunque no lo tenga adelante? Ese producto que yo puedo imaginar es mi objeto. ¿Sí? Mi objetivo, en términos de objetivo, ¿no? Mi objetivo es llegar hasta allá. Cuando yo llego, ese es mi producto, ¿sí? Por eso Samaja dice, la ciencia se va a caracterizar por el tipo de objeto que quiere producir, por lo que dice que quiere producir, por lo que finalmente logra producir. Vamos a tratar de desarrollar cada uno de estos ejes en la clase de hoy, aunque más no sea de manera introductoria, y después los vamos a ir profundizando más adelante con el resto de los desarrollos que vamos a ir haciendo sobre el conocimiento científico. Voy a arrancar por el primer eje, que es el eje del producto u objeto. Acá básicamente lo que encontramos es esto. La ciencia se caracteriza por abordar un tipo de objeto particular como objeto a conocer y por producir sobre ese objeto, sobre esa entidad, un tipo de resultado que vamos a llamar un tipo de conocimiento en particular, porque el producto de la ciencia es conocimiento finalmente, que puede presentarse en términos puramente conceptuales o en términos de un artefacto tecnológico finalmente, pero en cualquier caso es un producto. Y ese objeto que la ciencia pretende abordar y el resultado que mostrará como obtenido debe cumplir, debe mostrar que
se articula a partir de dos tipos de ingredientes que la ciencia requiere. La ciencia se hace a partir de una combinación, dice Samaja, de elementos empíricos y elementos teóricos. Los elementos empíricos tienen que ver con la necesidad de operar sobre la experiencia sensible, la evidencia observacional, la evidencia de los datos, digo, que lo que yo quiera estudiar, los resultados que yo tenga, puedan tener lo que se llama en la ciencia la base empírica necesaria para poder hacer dialogar mi conocimiento con esa base empírica. Lo voy a decir de manera muy sencilla. La ciencia, cualquier disciplina que quiera estudiar un objeto, podrá pretender abordarlo científicamente en tanto y en cuanto esa cosa que quiera estudiar, ese fenómeno que considere que quiere analizar, lo va a poder hacer de manera científica en tanto y en cuanto pueda encontrar condiciones posibles de manifestación empírica para ese objeto. Es decir, yo voy a poder trabajar empíricamente con el objeto si el objeto se manifiesta de manera tal que yo puedo producir datos confiables sobre él. Esto no significa, por supuesto, que mi objeto en sí mismo sea tangible. Ya hemos dicho cuando hablamos de la ciencia y su contexto que confundir lo empírico con lo sensorial es un error y que en realidad no funciona así. Decir que la ciencia requiere material empírico no significa que lo que yo quiero conocer en sí mismo sea observable, porque por ejemplo yo puedo querer conocer los procesos de inteligencia de las personas, los procesos de representación social que las personas tienen, y las representaciones sociales, la inteligencia no es un fenómeno que yo puedo tocar con la mano, no es un fenómeno que tiene una forma en sí misma, sino que está en otra cosa que se manifiesta, que puede ser discurso, que puede ser acciones, que eventualmente sí se pueden observar, es decir, cuando yo digo, yo quiero estudiar las representaciones sociales que tiene un grupo de personas respecto de la diferenciación sexual, es decir, yo quiero saber, quiero estudiar los prejuicios que tiene una cultura respecto de las diversidades sexuales o de preferencia sexual, ¿sí? Bueno, los prejuicios en sí mismos, como entidades, no son personas, no se las ve a los prejuicios no se los ve en la calle andando. Los prejuicios tampoco tienen forma en el sentido de ser triangulares, rectangulares, no tienen colores, no son sensibles, pero están en las personas. Ahora, estando en las personas en su materialidad, entre comillas, ocultan el ser del prejuicio, porque el prejuicio está adentro de las personas, por decirlo de una manera metafórica. Tampoco yo puedo ver, por ver a una persona, su prejuicio. El prejuicio, para decirlo de una manera sencilla, no se le ve en la cara a nadie en principio. Ahora, ¿cómo puedo yo entonces estudiar científicamente los prejuicios de un grupo social? A partir de las acciones que realizan. Si es que logro mostrar que hay una relación entre tener cierto prejuicio y actuar de manera tendencial de un modo específico. De manera tal que yo podría decir, si yo encuentro personas que usan la preferencia sexual X como un modo de insulto y de agresión, voy a decir que es legítimo decir que esa persona tiene un prejuicio respecto de tal asunto. Entonces, yo no puedo ver el prejuicio, pero sí puedo ver la anotación en un baño en donde se agrede a alguien diciéndole que es de cierta y cual manera, ¿sí? A esto remite la idea de que lo empírico no debe confundirse con lo sensorial, pero que está claro que los objetos que estudiamos como científicos deben manifestarse de algún modo en una posibilidad de tener experiencia con esas manifestaciones y sobre todo de manera compartida. La experiencia, que yo pueda no solamente verlo yo, sino que lo pueda ver junto a otros que tengan la misma capacidad que tengo yo para ver lo que estoy viendo. Recordemos que, ya hemos hablado de esto, el conocimiento científico es conocimiento
público. A diferencia de la tenacidad, que era intransferible, lo que cada quien intuye, en el campo de la ciencia es necesario que lo que yo puedo experimentar lo pueda experimentar otro, porque la experimentabilidad científica no es intuitiva solamente, es además de intuitiva, racional en términos técnicos. Hace de la intuición una técnica y de la técnica una capacidad de comunicar las experiencias particulares para hacerlas compartidas, ¿sí? Entonces, el primer elemento que aparece como importante a considerar respecto de cuándo hay ciencia es que haya elemento empírico, que mi conocimiento pretenda estudiar algún tipo de objeto que puede manifestarse empíricamente de alguna manera, porque si no puede manifestarse de modo alguno, no voy a poder producir datos confiables para poder mostrar que lo que digo tiene algún tipo de validez, de manera tal que si me quedo en el ámbito de lo puramente especulativo, de lo que puramente yo puedo pensar, pero nunca hay un elemento exterior, entre comillas, para hacer referencia, nos ocurre que no hay ese elemento que pueda zanjar las diferencias, que Samaja considera, igual que Peirce, tan importante en el campo científico, que hace a la superioridad del método científico respecto de los anteriores. El otro elemento es el elemento teórico. La ciencia, dice Samaja, necesita elemento empírico. No hay ciencia sin observaciones, no hay ciencia sin enfrentar los hechos empíricos, sin hacerse cargo de la experiencia. La ciencia se hace realizando hechos de experiencia o protagonizando experiencias en el mundo exterior. Pero tampoco hay ciencia en la medida en que no hay elemento teórico, elemento conceptual, elemento del pensamiento científico. Y el pensamiento científico no es simplemente una recolección de las cosas que yo observé, sino una interpretación, una transformación de lo que se ha observado en una forma del pensamiento. Así como nosotros decíamos, cuando hablábamos de nuestros conocimientos, que una cosa es el hacer y otra cosa es la representación del hacer que yo tengo. Cuando yo digo que pongo a freír un huevo y luego me represento que hay que realizar un proceso de fritura, la fritura como concepto no se parece a la acción que yo realizo. Es bastante diferente la acción que yo realizo, pero sin embargo me permite a mí subsumir, abstraer un montón de acciones, ¿sí?, en un concepto que va a tener una forma lingüística, en este caso en particular, en la cual yo expreso esa manera, de modo tal que el concepto permite de algún modo abstraer, permite de algún modo encontrar lo común que hay en los elementos empíricos diversos. De manera tal que los elementos empíricos, podemos decir de una manera muy genérica, hacen referencia a las observaciones que el científico tiene que realizar, y las teorías hacen referencias a los conceptos, las categorías, por lo tanto las hipótesis que el científico pone en juego, a los efectos de asimilar, interpretar, describir o explicar la evidencia empírica que tiene delante y transformarla en un hecho científico de sentido, ¿sí? De manera tal que el conocimiento científico es el resultado de dos elementos: de la realidad empírica a la cual yo enfrento y de la teoría que yo manejo para poder interpretarla. Sin esos dos elementos, sin esos dos componentes, no hay tampoco hecho científico. Esto es importante entenderlo. Voy a detenerme un segundito antes de pasar a los restantes ejes que Samaja presenta, porque no, en líneas generales no suele haber demasiado nivel de dificultad para entender que la ciencia está vinculada con lo empírico, porque sabemos que en el sentido común, en lo que es nuestra cultura general, asociamos la ciencia justamente con los experimentos, la experiencia sensible. No importa que entendamos lo sensible de una manera incorrecta o de una manera inadecuada, lo asociamos de todas maneras con la capacidad de ver cosas, de experimentar con las cosas reales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, decir que la ciencia requiere elemento empírico parecería ser una especie de redundancia, no parecería estar agregándose nada nuevo, porque parecería que ciencia y empírico son como sinónimos. En realidad no lo son. La palabra ciencia no hace referencia a lo empírico. La palabra ciencia simplemente es conocimiento sistemático y fundamentado de algo. Ese conocimiento sistemático y fundamentado para los antiguos fue la filosofía, no la ciencia actual, ¿sí?
Pero en nuestro sentido contemporáneo, lo que se llama ciencias positivas, ese es el término que tiene, la ciencia moderna está, de alguna manera, inseparablemente articulada del mundo empírico. Por eso en general no nos llama tanto la atención y quizás sí nos puede llamar la atención el segundo componente. El elemento teórico no es tan evidente, no resulta tan fácil de entender que sea necesaria la teoría para hacer ciencia, sobre todo porque hay, por allí dando vueltas siempre, en eso que yo llamo la versión Villiquen de la ciencia, una idea rondando según la cual la ciencia es solamente observar, registrar y anotar, y nada más. Digo, el científico no interpreta, no hace teoría, no hace más que obedecer pasivamente a lo que... Bueno, ya hemos visto que esto no ocurre de esta manera, pero hay esa idea loca de que el científico está de alguna manera negado a la teoría, desestima todo lo que tiene que ver con la interpretación, porque interpretar parecería que es ir más allá de los datos. Y lo único que el buen científico debe hacer es subordinarse al dato, dejarse poner el pie en la cabeza del dato, ¿no? Y que el dato nos domine. Bueno, no ocurre tal cosa, pero esa es un poco la imagen que tenemos. Para entender esta lógica, yo voy a darles un ejemplo muy, muy tonto, muy sencillo, fácil de entender, para que ustedes logren percibir a qué se le llama un hecho científico realmente. Porque en general confundimos nosotros hecho científico con hecho observable. Y no son la misma cosa. El hecho observable es un requisito para la ciencia, pero no es el único requisito que la ciencia necesita. El hecho observable hace a que yo pueda justificar frente a otro que algo es materialmente verdadero, que algo en sí mismo vale. Por ejemplo, el periodismo, para contarte que algo ha pasado, te muestra una foto de que eso pasó, o te muestra un registro visual de que eso pasó, filmado, o te muestra la firma en un documento de que alguien firmó tal cosa, ¿no? Esas pruebas empíricas simplemente constatan que la cosa ha ocurrido, de que la cosa es, de que la cosa tiene existencia empírica. Eso no hace en sí mismo a que el hecho sea científico, todavía es en principio una mera mostración de que la cosa existe, pero que las cosas existen no las transforma en científicas. Yo puedo decir, existen las paradas de colectivos también, yo le puedo sacar una foto a la parada de colectivo, y la parada de colectivo no es un hecho científico por existir, ¿sí? Por ser observable, por poder sacar una foto. Digo, simplemente yo puedo sacar una foto al lado de la parada, si es que vengo de una cultura en la que nadie conoce un colectivo, y mostrarle, mirá, había una cosa que se llama parada de colectivo, donde los colectivos paraban, si no me crees acá tenés la foto, ¿no? En ese sentido, el aspecto empírico no hace a la ciencia, pero es un requisito importante. Ahora, ¿cuándo el hecho empírico deviene científico? En la medida en que yo tengo un sistema interpretativo capaz de darle un sentido al hecho empírico, que sin la teoría no lo tendría el hecho. Sin la teoría no habría ese sentido. Por ejemplo, quienes tienen como yo cierta cantidad larga de años, yo ya tengo 47 años, ha podido tener la experiencia de que cada X cantidad de años, en alguna plaza de Rosario, de Santa Fe, del conurbano bonaerense donde yo vivo, alguna hamaca en alguna plaza se mueve sola. Y allí están los medios, de la televisión sobre todo, mostrándonos cómo la hamaca se mueve sola, llevando a alguna persona que se hace decir físico, a la cual se le muestra que la hamaca se mueve sola. El físico no le puede encontrar ninguna explicación. El periodista mira a cámara y dice, se ha confirmado, esto es un hecho científico, ¿no? Bueno, esto es un poco una caricatura. No digo que realmente ese tipo de notas, así como las estoy mencionando, existan, pero hay algo de esta idea loca en donde, en la medida en que yo puedo mostrar que algo es, aunque no lo pueda explicar, eso ya transforma el hecho en hecho científico. No es cierto, esto no ocurre así. Mientras la ciencia no puede explicar el hecho, no hay hecho científico, hay solamente hecho. Para que el hecho se transforme en científico, el físico debe poder dar una explicación que sea aceptable por la teoría que maneja.
mientras no haya una teoría, una explicación, una interpretación que sea admisible por la teoría que el científico maneja, el hecho científico no aparece todavía, ¿sí? En este sentido decimos que la teoría aparece como un elemento observable, como un elemento importante a tener en cuenta, y que en ese sentido sin la teoría tampoco adviene el hecho científico mismo. Por lo tanto necesitamos estas dos cuestiones, el hecho teórico y el hecho empírico. Voy a detenerme acá. Voy a dejar los otros dos ejes para la clase próxima, para no agotar demasiado la atención. Y voy a ir avanzando. La clase que viene voy a terminar de presentar los otros dos ejes. Así que la idea de hoy ha sido presentar los tres ejes de manera sinóptica y desarrollar un poco el primero. Después de esto, vamos a volver a este primer eje porque vamos a trabajar más adelante sobre las relaciones que Samaja considera problemáticas y contradictorias en esta doble combinación de elementos que la ciencia pretende tener, porque pareciera que el elemento teórico y el elemento empírico en principio no serían elementos fácilmente compatibles, a pesar de que en principio no parezca que haya grandes inconvenientes. Cuando empezamos a analizarlos más detenidamente, pareciera que puede haber algún tipo de dificultad en la combinatoria. Recordemos entonces que hemos presentado hoy. Hemos presentado la pregunta en torno a si hay una ciencia o hay versiones múltiples de la ciencia. Hemos propuesto las tres versiones, las dos versiones extremas y la versión intermedia de Samaja, que es una versión no reduccionista. Y hemos presentado los tres ejes, de los cuales hemos desarrollado o comenzado a desarrollar solamente el primero, que es el eje del objeto o producto, que básicamente lo que sostiene es un objeto es científico, un científico puede pretender realizar una investigación de tipo científico siempre y cuando en su problema de investigación, en lo que pretende trabajar como objeto, va a poder producir dato empírico. Este sería, en términos genéricos, la primera cuestión. Y es científico ese proceso no solo porque puede obtener dato empírico, sino porque el dato empírico va a poder ser interpretable por la teoría que el científico maneja. Porque el científico va a poder desarrollar algún nivel de interpretación, algún nivel de producción de sentido sobre esa evidencia, en términos de aplicar conceptos y categorías ya existentes o producir conceptos y categorías nuevas o relaciones entre conceptos y categorías nuevas que hacen lo que se llama la elaboración de teoría nueva, la elaboración de las hipótesis que el científico va de alguna manera produciendo. Esto es hasta acá lo que hemos presentado. La clase que viene voy a presentar los otros dos ejes en particular. Bueno, buenas tardes.